personas creen que bajo tierra solo encontrarán latas oxidadas de refresco, excremento de animales, minerales, metales o simplemente solo piedras y más tierra. Sin embargo, otros creen que la Tierra es un gran libro de la historia dado a que casi todo lo encontrado en ella nos ayuda a entender con más claridad nuestro pasado y nos define lo que allí sucedió años atrás, pues en ella termina todo lo que alguna vez existió y ésta las esconde bajo ella. Así que acompáñame que hoy veremos 5 increíbles cosas encontradas bajo tierra. Número 5. Hombre de Grauvalle. El hombre de Grauvalle es el cadáver momificado de un hombre que data aproximadamente del 290 a.C. en la denominada Edad de Hierro. El cuerpo fue descubierto el 26 de abril de 1952 por trabajadores de la pequeña localidad de Grauvalle, en la península de Jutland, Dinamarca, que se encontraron con el cuerpo enterrado en una turbera pantanosa. El hombre tenía 30 años, la momificación fue natural, fue degollado mediante un corte en la garganta, tenía una fractura en el cráneo y en una pierna, y padecía artritis. Su muerte podría considerarse una ofrenda a alguna deidad de los pantanos o un castigo por la comisión de algún delito por el sujeto. También está la opción de que él probablemente formaba parte de un sacrificio humano presuntamente para conseguir una mejor cosecha. El cuerpo lucía barba y también conservaba el cabello de la cabeza. Increíblemente, debido al excelente estado de conservación de las manos, se le pudieron extraer las huellas dactilares. No se encontraron cerca del cuerpo ni ropa ni otros objetos. El hombre de Grauvalle se encontró en un buen estado de conservación a causa de la protección natural que le otorgó el hecho de haber quedado enterrado dentro de una turbera. El cuerpo se encuentra expuesto de forma permanente en el Museo Moesgaard, en Aarhus, Dinamarca. Número 4. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado Voyniches. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos, Wilfrid Michael Voynich, quien lo adquirió en 1912. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Sin embargo, el que cumpla la ley de Zipf, que establece que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta, etc. hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes artificiales, como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek, no cumplen esta regla. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera dicha ley, enunciada varios siglos después, y que por tanto la aplicase a una lengua inventada por él. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona en Estados Unidos demostraron, mediante la prueba del carbono 14, y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438. Por otra parte, el Croner Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Número 3. Garra de un Upland Moa. La poca información que obtuve fue que el Upland Moa era una ave no voladora prehistórica que se extinguió hace aproximadamente 3.500 años. Por lo que fue bastante sorprendente para los investigadores cuando encontraron una garra demasiado bien conservada perteneciente a una de estas aves, en las cuevas del Monte Owen en Nueva Zelanda. Número 2. Ferrari bajo tierra. En febrero de 1978 un grupo de niños jugaba en el jardín de una típica casa californiana. Cavaban hoyos en la tierra con una pequeña pala que habían obtenido del cobertizo, cuando uno de ellos notó un sonido metálico y una obstrucción que no permitía enterrar la pala hasta el fondo. Todos los niños se sumaron a la labor de desenterrar el misterioso objeto y lo que encontraron fue un verdadero tesoro. Un Ferrari Dino 246 GTS modelo 1974.
La familia que habitaba la casa se había mudado tan solo unas semanas antes, por lo que de inmediato contactaron a las autoridades. En pocas horas, un grupo de investigadores arribó al domicilio. Los agentes descubrieron que el vehículo había sido momificado, empleando toallas para cubrir los tubos de escape y los accesos de ventilación. Además, los bordes de las ventanas habían sido cubiertos con cinta para evitar filtraciones. Desafortunadamente, una de las ventanas no fue aislada correctamente, por lo que el interior sufrió daños considerables a lo largo de los años. La investigación también reveló que el último propietario del vehículo lo había declarado como robado casi 10 años antes. Para evitarse la pena de destruir este preciado ejemplar, contrató a un grupo de ladrones, quienes en vez de arrojar el Ferrari al mar, como se había establecido en el plan, lo enterraron para recuperarlo posteriormente. Se desconoce por qué jamás regresaron por el botín. Hoy en día, este Ferrari es un viejo conocido de auto show de vehículos clásicos en toda la Unión Americana. Número 1. Las cuevas de Longview. Ya son conocidas como la novena maravilla de la humanidad. En el año de 1992, se descubrieron cerca de la localidad de Shiyan-Beikun, en la provincia china de Zhejiang, las cuevas de Longview, una auténtica metrópoli subterránea. Su descubrimiento fue una casualidad, pues se encontraban inundadas, lo que explicaría cómo estuvieron escondidas tan largo tiempo, cuando un aldeano local, llamado Wanai, comenzó a bombear agua de una de las cuevas, descubriendo para su sorpresa que se trataba de una estructura artificial. Tras poco más de 2 semanas extrayendo el agua, se descubrió en la primera de las 36 cuevas que estuvieron ocultas durante más de 2000 años. Inicialmente se pensó que eran un estanque artificial para el cultivo de peces, similares a otros que se encuentran por toda China, pero una vez que el agua fue extraída, pudieron verse sus hermosas tallas y la ausencia total que indicara que hubieran sido utilizadas en algún momento con tal propósito. Otras teorías sobre su uso son, por ejemplo, que son mausoleos, sin embargo, no se hallaron rastros de cadáveres en las mismas, o minas, aunque porque alguien haría decorados tan intrincados en una mina. Y por supuesto, está la hipótesis de la construcción por parte de seres que no son de esta tierra. Se cree que las cuevas de Longview se remontan a un periodo anterior al nacimiento de la dinastía Qin, y fue construido en el 212 a.C. También resalta sobremanera el hecho de que al parecer verá una ubicación secreta. Sobre ellas no hay registros históricos, no se mencionan en manuscritos ni en tradiciones orales, es como si no se quisiera divulgar que están allí. Las cuevas están talladas y muy trabajadas. No son solo un hoyo en la tierra, todas sus paredes y columnas están talladas con líneas paralelas, que no tienen un motivo especial y que son muy parecidas a la decoración de algunas piezas de cerámica que se exhiben en el museo local, y que datan de entre 500 y 800 años antes de nuestra era. La precisión sobre su ubicación, las tallas y el grosor de sus muros sigue siendo un misterio que los estudios modernos no han logrado resolver. Llama mucho la atención que las líneas de las diferentes cuevas son paralelas entre sí, aunque los constructores y talladores de cada cueva no podían ver lo que se hacía en las cuevas continuas. Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima.